Corea del Sur sorprende por la seguridad en sus calles en todo el país. Bien sea utilizando el transporte público, en bicicleta, tren o avión, se puede sentir tranquilidad y confianza al moverse de un lugar a otro. En este viaje recorreremos Seúl, Busan y la isla de Jeju para descubrir cuáles son los secretos que han convertido a Corea del Sur en uno de los países más seguros para visitar en todo el mundo. Este viaje comienza desde el aeropuerto de Ezeiza en la ciudad de Buenos Aires, con paradas en Sao Paulo y Etiopía, antes de llegar a nuestro destino, el aeropuerto internacional de Incheon. Son un poco más de 30 horas para poder llegar hasta Corea del Sur, un viaje realmente largo. Al bajar del vuelo, los trabajadores llaman la atención de aquellos pasajeros que continuarán su viaje hasta Japón. Luego de pasar migraciones y recoger el equipaje, cambio $100 a la moneda local, el won coreano. Esto será suficiente para los gastos iniciales, pues hay mejores tasas de cambio en otras zonas. Después de buscar un taxi, me dirijo al Hotel Glad, en la isla de Yeouido, en Seúl, centro de las finanzas, la política y los medios de comunicación. En los días y horarios laborales es un lugar muy transitado. Muchas personas llegan a sus distintos empleos en la zona, pero en la noche, especialmente un domingo, puede ser bastante solitario. Es la primera vez saliendo del hotel para buscar algo de comer. La calle está algo oscura y hay poca gente. De noche. Esta es la vista de noche. Muchos colores, se ve muy bonito. En Latinoamérica no me atrevería a sacar mi teléfono para grabar, ni siquiera en la zona de Palermo, en Buenos Aires, por ejemplo. Tal vez, no, creo que ni tampoco en la zona T de Bogotá. Al venir desde Latinoamérica, estuve a la expectativa de ser víctima de un robo, especialmente por el día y la hora. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Algunas personas caminan a mi lado hablando en sus celulares, sin aparentar ningún tipo de preocupación. Pero igual voy a pasar por ahí para mirar, solo para aprender, para curiosear, para explorar un poco. Bueno, ahí ya aparecieron algunas personas. Van hablando por teléfono como si nada, así que se nota la seguridad del lugar. Es demasiado tranquilo, demasiado solo y demasiado tranquilo. Finalmente encontré una tienda de conveniencia abierta y conseguí algunas cosas. Esto, salvo quitando esta botella de aquí, todo esto fue mi primera compra en un CU de Corea. Los CU son como convenience stores o como open 25 hours en capital, o tiendas donde se consigue de todo un poco. Esto es una bebida de Lafe Plus, tiene un sabor a banana y kiwi muy rico. Luego de cenar tuve que descansar de un viaje tan largo y agotador, para así comenzar oficialmente el primer día en Corea del Sur. Abajo hay un estacionamiento enorme, es enorme. Calculo que todos los oficinistas que viven en esta zona
suelen dejar sus autos aquí o en los estacionamientos más cercanos, pero este es gigantesco y está frente al río. Esto se llama Hangang Park. Hangang Park. Es una nueva mañana y me decido en poner a prueba la seguridad de la ciudad de Seúl. Mi primer trayecto será desde la isla de Yeouido hasta el T1 Base Camp en el barrio de Mapo-gu. T1 es el equipo de Faker, cuyo nombre es reconocido a lo largo y ancho del mundo de los videojuegos por sus éxitos en League of Legends. Obviamente un lunes a las 10 de la mañana no hay mucha gente, hay como 6 personas jugando nada más. Y solo uno jugando League of Legends, otros están jugando GTA y otras cosas. El día siguiente hice el recorrido desde Yeouido al mercado de electrónica de Yongsan, donde se consigue todo tipo de tecnología a buen precio. Hay alrededor de 20 edificios con más de 5.000 tiendas. Posteriormente me trasladé nuevamente desde Yeouido hasta el conocido barrio de Gangnam-gu en bicicleta, todo sobre la ciclovía que está a lo largo del río Han, específicamente hasta el K-Road, donde se rinde homenaje a diferentes estrellas del K-pop. También sumé otra linda caminata desde Yeonsiné hasta el barrio de Yeongsan-dong, pasando por el puente Haedan-nondari, que ofrece una vista distinta y hermosa de algunas montañas de Seúl, además de un camino muy agradable, siguiendo la ribera de un pequeño río lleno de diferentes tipos de aves. Otro recorrido a pie fue desde Yeonsiné hasta el Palacio Gyeongbokgung, que tiene 600 años de antigüedad y es uno de los 5 palacios que se pueden encontrar en la ciudad de Seúl. Un lugar para aquellos fanáticos de los doramas o dramas surcoreanos. Lo mejor de cada recorrido no es solo llegar al destino deseado, sino también descubrir parques con vistas increíbles, callejones interesantes o incluso este templo que alberga un monumento conocido como el Buda Blanco, donde se dice que el rey Taejo, fundador de la dinastía Joseon, rezó antes de mover la capital a Seúl. Todos estos recorridos suman unos 40 kilómetros solamente en la ciudad de Seúl. En cada trayecto me tomé el tiempo de sacar algunas fotos, descansar, entrar en algunos barrios o recorrer áreas específicas, por lo cual el tiempo y distancias fueron un poco más altos. Es importante resaltar que realicé lo mismo en las ciudades de Busan y Jeju, con lo cual en bicicleta y a pie alcancé a recorrer aproximadamente más de 100 kilómetros en 3 ciudades distintas en distintos horarios. Durante cada recorrido, además de sentirme totalmente seguro, pude descubrir aspectos interesantes sobre la seguridad y tranquilidad que se vive en Corea del Sur. Por ejemplo, este mercado en el área de Yeonsiné, donde veremos algo bastante inusual. Las personas se acercan al local y sin avisarle al vendedor, toman un vaso, se sirven caldo de pescado, toman una pieza de omuk y comienzan a comer. El omuk es un tipo de brocheta de pastel de pescado que se remoja en un caldo que tiene cebolla y pimienta entre otras cosas. Es una comida callejera que muchos coreanos aman. Los vendedores de esta comida están ocupados haciendo otras cosas, cocinando, cobrando a otros clientes o limpiando, sin prestar mayor atención a lo que sucede con los clientes nuevos que llegan. Nadie está controlando qué y cuánto te sirves de la comida disponible. En Latinoamérica, ante semejante oportunidad, más de una persona se iría sin pagar o pagaría menos de lo consumido. Sin embargo, ninguna persona se marcha sin pagar. Tampoco pagan menos de lo que han consumido. Hay una cultura de respeto y honestidad que parece salida de un libro de ciencia ficción.
Después de verlos por un rato, yo también me animé a hacer lo mismo. Probé la comida callejera coreana por primera vez y estaba muy deliciosa. Pagué mi cuenta como todos y a pesar de ser extranjero y verme notablemente distinto, no me sentí ni rechazado, ni observado o vigilado. Simplemente los coreanos confían en que harás lo correcto. A 320 kilómetros de distancia de este mercado, en la ciudad de Busan, específicamente en el área de Haeundae-gu, me levanté muy temprano en la mañana para ver el amanecer. Sin embargo, presencié algo bastante peculiar y más llamativo. Algunas personas iban llegando a la playa y se detenían en las escaleras de concreto por unos momentos. Vamos a acercar la imagen para ver mejor qué están haciendo. Uno tras otro, cada visitante de la playa suele tener como hábito quitarse los zapatos, a veces su mochila, y dejar sus cosas en las escaleras antes de comenzar a caminar por la playa. Se marchan con la certeza de que al regresar, sus pertenencias estarán exactamente en el lugar donde las han dejado. He estado en las playas de Río de Janeiro, Cartagena y San Andrés. Un pequeño descuido de algunos segundos te puede hacer perder todas tus cosas, incluso estando al lado de ellas. Sin duda, ver esta escena de personas dejando sus pertenencias en un lugar sin preocuparse es algo que me llamó bastante la atención. Con el pasar de las semanas pude entender que entre los surcoreanos no existe la cultura del robo. Aunque hay pobreza entre algunos de sus habitantes e incluso indigencia en las calles, robar no sucede, o tal vez muy rara vez. Investigando un poco, al parecer de lo que sí suelen adueñarse es de bicicletas y paraguas, algo bastante curioso para una cultura que respeta a los demás. Sin embargo, parece que esos dos elementos son vistos como algo que le pertenece a todos y no particularmente como un robo. Eso sí, sin ejercer ningún tipo de violencia. El tenis de mesa en Corea del Sur es bastante popular, más de lo que me imaginaba. Había escuchado de jugadores famosos como Ryu Seung-min o Yoo Se-hyuk, pero no sabía que existían tantos clubes de tenis de mesa por todo Seúl. Durante mi estadía y entre las muchas opciones disponibles, encontré un fantástico club de tenis de mesa llamado Unpyeong, en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Seúl, donde no solo tuve la oportunidad de jugar y mejorar mis habilidades, sino de acercarme a un círculo social muy cálido donde me sentí bien recibido. Allí pude preguntar sobre varios temas, entre ellos sobre la seguridad y la ausencia de robos. Después de entrenar y charlar durante varios días con algunos de sus miembros, parece que no se trata de algo que particularmente se enseña en la escuela o en el hogar. Es algo que en sus palabras es más cultural y proviene desde la antigüedad. También mencionaron que tomar un celular o una computadora no es un beneficio para sus vidas en el largo plazo. Tiene sentido pensar que si no ves a nadie cometiendo crímenes, no tienes de dónde tomar el mal ejemplo. En una sociedad donde nadie roba y todos se consideran iguales, no tiene sentido sobresalir haciendo algo malo. Otra característica de los habitantes de Surcorea es que son muy trabajadores. Algo de lo que se sienten orgullosos es de sus logros a través del esfuerzo. Por ejemplo, algunos clubes de tenis de mesa funcionan de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche, y son atendidos por sus dueños cada día de la semana. También hay vendedores de comida callejera que trabajan desde el mediodía hasta la medianoche todos los días de la semana, y muchas tiendas de conveniencia o locales suelen abrir 24 horas. La cultura de trabajo y competitividad es algo que está muy presente en sus vidas. Esto quizás sea uno de los motivos que reduce drásticamente la criminalidad. Otro detalle importante es que durante la primera semana pude notar que en los días que consideramos laborables, es decir, de lunes a viernes, no vi casi ningún niño en la calle.
solamente personas jóvenes, adultos o personas mayores. Los niños en Corea son estrictamente educados. No solamente en la escuela, sino también en actividades secundarias como música o deporte. Una juventud ocupada en aprender y crecer moralmente tiene poco tiempo libre para pensar en hacer algo que lastime o moleste a los demás. Además, la educación es obligatoria en Corea del Sur y es responsabilidad de los tutores legales del niño. El gobierno cuenta con múltiples opciones para ayudar a cualquier chico que se encuentre en cualquier lugar del país, incluyendo aquellos que viven lejos de alguna escuela en zonas rurales. Al llegar el primer fin de semana, pude comenzar a ver niños en distintos parques realizando actividades al aire libre en las áreas de Yeonsinhae o Yeouido, bien sea montando en bicicleta, jugando baloncesto, fútbol o incluso a las escondidas. También en centros comerciales los vi pasear con sus padres haciendo otro tipo de actividades, leyendo en bibliotecas o armando robots a escala de Gundam. Parece que todo este tema de la honestidad se forma desde ambos frentes, como un 50-50, desde la iniciativa de las personas en conservar sus tradiciones ancestrales y de un gobierno que se preocupa porque sus habitantes gocen de una educación de calidad. Tal vez en América Latina no tengamos gobernantes muy interesados en cambiar las cosas, pero sí deberíamos como ciudadanos al menos trabajar la parte en la que somos responsables. Como comenzar a tratar a los demás como iguales, en vez de tratar de pasar por encima de ellos. Trabajar de forma más diligente y dedicarle más tiempo y recursos a nuestros niños. Quizás con esto podamos comenzar a ver ese cambio que tanto necesitamos para poder vivir una realidad diferente. Una donde haya respeto, igualdad y seguridad para todos.